Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Controles policiales por las placas de los autos. PURINA tuvo su masterclass. Balcón en Curazao se desplomó. A la cárcel, hombre que agredió a policía en Colombia. Super Duet Center tienen todo lo que necesitan para el carnaval. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales, señores. Los controles policiales continúan y no solamente para verificar los documentos que no esté manejando bajo los efectos del alcohol, pero importante también que tengan las placas actuales, es decir, las placas color azul. Como sabemos, el Cuerpo Policial de Aruba se encuentra realizando distintos controles alrededor de la isla, no solamente verificando el comportamiento de los conductores que no manejen bajo los efectos del alcohol, que cumplan con las reglas, la documentación en orden, su seguro, su cinturón de seguridad, que no manejen tampoco con el celular en la mano, pero algo muy importante que también están controlando en los últimos tiempos es que tengan la placa actual. La policía recordó que ellos estarán realizando controles estrictos respecto a las placas antiguas. Más claro no se puede ser, decía el mensaje. Ya estamos en el 2026 y solo las placas azules son las válidas. Si todavía un conductor está corriendo con la placa roja, que es la placa antigua, hay una gran probabilidad de que la persona reciba una multa, señalaba en el comunicado. Es decir, que la persona, el conductor, tiene que cambiar su placa lo antes posible. Tomen en cuenta que se ha dado tiempo suficiente para que puedan hacerlo. El cuerpo policial continuará realizando los controles en el tránsito. Con esta información quieren que las personas estén enteradas y conscientes de lo que en estos momentos está ocurriendo. Si usted está manejando un vehículo que tiene la placa anterior, la cual era rojo con blanco, recuerde que podrá recibir una multa. Cambiando de tema, el Departamento de Salubridad Pública junto con su Departamento de Higiene van a estar controlando para lo que trata la venta de comida durante estas paradas de carnaval, mirando específicamente si las personas que están manipulando y vendiendo la comida tienen su tarjeta de salud. Durante el periodo del carnaval todos los años, el Departamento de Inspección de Mercancías e Higiene del Departamento de Salud realiza controles sobre la venta de alimentos en la vía pública en las distintas paradas que tendremos del cierre del carnaval. Durante los controles realizados allí han constatado algunos casos en los que empleados están trabajando y vendiendo alimentos sin tener el certificado de salud en regla. En estos casos, el Departamento de Inspección de Mercancías e Higiene tomó acción inmediata informando a la persona involucrada que no podía continuar con la venta de los alimentos en público. El procedimiento es claro: si el vendedor no tiene un certificado de salud válido, debe buscar a otra persona que sí lo tenga y asumir el trabajo. En caso de no contar con un reemplazo disponible, el vendedor debe cerrar el puesto o el local y detener de inmediato la venta de alimentos. Ellos continuarán con los controles durante las siguientes paradas que tendremos en estos eventos pendientes en la temporada del carnaval, con el objetivo de garantizar que los alimentos ofrecidos al público cumplan con todas las normas de higiene y seguridad. El Departamento de Inspección de Mercancías e Higiene enfatiza que contar con un certificado de salud vigente es esencial para toda persona que trabaje con alimentos. Esto protege al consumidor, al vendedor y a la salud pública en general. Estuvimos el día de ayer en el Masterclass Ready to Market que organizó PURINA y su distribuidor oficial en Aruba Compra. No solamente estuvieron representantes de la marca del exterior, dándole valiosa información tanto a los retails como también a los distribuidores que trabajan en compra, para así poder recibir esta tremenda información. Hoy es un día muy especial para PURINA y para Compra, que es su distribuidor aquí en la isla de Aruba. Hoy tenemos un evento que es un Masterclass Ready to Market, a donde invitamos a nuestros socios comerciales más grandes de la isla, los diferentes puntos de venta y su equipo, para estar presente hoy, para recibir no solamente capacitación, pero también diferente información relevante en lo que es la categoría de mascotas. No solamente nutrición, pero qué es la demanda de consumidores
consumidores locales e internacionales. ¿Qué es lo que están buscando estos padres de mascotas responsables que quieren solo lo mejor para su mascota? Como sabes, Purina tiene una gama amplia de diferentes marcas y productos especializados para diferentes tipos de mascotas, sea un puppy, un perro o un gato adulto o ya de edad senior. Y hoy estamos compartiendo toda esta información con nuestros socios comerciales y también ver juntos cómo podemos servirle a estos consumidores mejor, cuáles son los trends de los siguientes años, y queremos agradecerles a todos ellos porque como ves tenemos una sala llena por el compromiso también que demuestran para así poder ofrecerle al consumidor producto de mejor calidad. Para este evento tenemos la participación de 4 expertos de Purina, expertos internacionales que vinieron cada uno con un área de experticio a compartir información desde calidad, consumer trends, diferente información de producto, para así compartir con esto con nuestros socios comerciales y que tengan toda la información para no solamente ofrecer el producto de calidad, pero también el mejor servicio al consumidor. También tenemos el equipo completo de compra que no solamente esta tarde, pero ya desde la mañana y durante el resto de la semana está recibiendo diferente capacitación, calidad, audit del warehouse para así asegurarnos que no solamente damos el mejor servicio, pero también la mejor calidad. Nuestras mascotas son parte de nuestra familia, son nuestros hijos, nuestros compañeros, así que queremos siempre ofrecerles lo mejor, y Purina no solamente ofrece una nutrición 100% balanceada, productos especializados, pero también este año es un año muy especial porque Purina está celebrando 100 años de Purina Dog Show, una de las marcas más grandes aquí en Aruba, y vamos a tener diferentes premios, campañas, no solamente para los dueños de perros, pero también gatos. Tenemos un año lleno de actividad planeada, así que estamos muy contentos de comenzar el año fuerte y seguir premiando a esos dueños de mascotas responsables que no solamente se aseguran de darle a su mascota la mejor comida, la mejor nutrición, pero también el amor y cuidado que merecen nuestras mascotas. Empezamos nuestra ronda internacional en nuestra hermana isla de Curazao porque un bar cafetería, allí el balcón de este lugar se desplomó afectando a varias personas que se encontraban en esse lugar. Ambulância e polícia que demandam no estrato que queda na Peter May. Aqui na um café terraço parte arriba de 2 pisos. A cai e a lastima seguro 3 pessoas que estavam na negócio. 2 de não estavam ter atenção médico e a pedir para ambulância, para paramédico não ter vista arriba dama e também hombre. A dama estava de capo formal na altura de sua cabeça e a atender com ele e a transportar para a sala de emergência na CMC. Mientras tanto, a polícia chega a seguir a situação, por essa foto também da contur possa vai e também pede para inspeção para a situação e daqui por bairro Bes para evitar que seja repetir na outro negócio que está quase mesma estrutura que a baixa boa. A la cárcel fue a dar un sujeto que, como van a ver en las siguientes imágenes, golpeó brutalmente a un policía que lo detuvo por cometer una infracción. Esto ocurrió en Colombia. Advertimos que las imágenes son fuertes. Álvaro Javier Salgado, el hombre que ven en pantalla propinando una brutal golpiza a un policía en el norte de Bogotá, la Fiscalía le imputó los delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. Según la Fiscalía, el hombre judicializado habría iniciado la agresión golpeando uno de los espejos laterales de la patrulla y el vidrio panorámico. En medio de esa acción se causó una lesión en una de sus manos. Para el ente investigador, la prueba reina de los delitos es este video en donde se observa cómo el uniformado se baja del vehículo y es víctima de la brutal reacción del agresor. ¡Ay! Incluso, un ciudadano que estaba en el lugar intentó frenar el ataque, pero fue ignorado por el hombre judicializado que de nuevo atacó con puños y patadas al policía. Le cogió las llaves. El hombre no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario una vez se ha dado de alta del hospital donde se encuentra por cuenta de la herida en su mano. Y
nos vamos ahora a Paraguay porque cámaras de seguridad de una casa grabaron el momento en que 4 delincuentes ingresaron a un hogar y allí no solamente golpearon, pero también atracaron a una mujer. Ella, obvio, hizo la denuncia. Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves pasado se reportaba este caso de terror en el barrio Las Lomitas, en Ñemby. 4 delincuentes ingresaron a la vivienda de una mujer a través del techo. Una vez dentro, se dirigieron a su habitación donde la amenazaron y fueron violentos. Posteriormente la llevaron a la planta baja donde la agredieron en varias partes del cuerpo y la obligaron a realizar una transferencia bancaria por un valor de 10 millones de guaraníes. Luego la ataron y la dejaron en la sala. Y se meten los 4 sujetos y van directo hasta mi dormitorio. Me exalto del susto, sí pido ayuda, grito, pero ya entre los 3, porque eran 3 en ese momento, se abalanzan sobre mí, me atajan y uno de ellos me dicen que me calle porque me iba a matar. A lo que me piden en todo tiempo es el dinero en efectivo. Yo les digo que no cuento con dinero en efectivo. Me piden que me baje con ellos, me ponen una remera o algo por la cabeza. Actuaron de forma violenta en todo momento. El día de ayer fue un momento histórico para Venezuela, pero también con los Estados Unidos, con la llegada de un representante a la parte en Miraflores. A continuación, Beatriz Adrián tiene el informe. Este miércoles el Palacio de Miraflores vivió una jornada histórica cuando el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, visitó el Palacio de Miraflores para reunirse con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. Tocaron diversos temas en materia energética y dijeron que va a haber una cooperación total en materia de electricidad, en materia de minería, en materia de gas y por supuesto de petróleo. Este jueves el secretario de Energía de los Estados Unidos visitará varios campos petroleros del oriente del país y de la faja del Orinoco para regresar nuevamente a su país. También el secretario de Energía emitió un mensaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para decir que quiere una nueva etapa para la transformación de Venezuela y dijo que no iba a haber más conflicto armado, que iba a haber paz entre ambos países, trabajo y prosperidad para ambos países con esta relación bilateral. Parte de la información para la Alianza Informativa Latinoamericana reportó Beatriz Adrián desde el Palacio de Miraflores. Y nos vamos a la República Dominicana porque vuelven los tapabocas, pero en este caso por culpa de un brote de influenza que al parecer han indicado en algunos hospitales se ha reproducido. Sin embargo, los menores de edad son los que más han sufrido. El uso de la mascarilla era la medida de prevención que utilizaban los pacientes del Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral y sus padres al visitar el centro por tener o haber padecido síntomas respiratorios asociados a la variante H3N2. Cuando le da se pone ronquita y le da frecuentemente. Prácticamente eso que siempre le da y cuando le da eso le da fiebre. Le daba fiebre, como parecido a la del COVID cuando le dio a los adultos. Y es como una cepa del COVID porque eso a los adultos le da igual. Fiebre, malestar general, diarrea y vómitos son algunos de los síntomas de la referida cepa de la influenza, que tiende a empeorar su cuadro con las bajas temperaturas, según epidemiólogos. Ese virus se previene básicamente tomando algunas medidas de seguridad, uso de mascarilla cuando se va a reuniones o a concentraciones. También otro aspecto importante es el manejo, el cual debe ser temprano. Los pacientes tienen que acudir al médico. Otros aseguran que la automedicación entre afectados con la H3N2 podría ser incluso letal. Si prolonga la atención médica, dependiendo de tu condición inmunológica, eso puede contribuir a una complicación de otra naturaleza de virus y ahí sí hay problemas de dificultad porque implica recurrir al antibiótico, que no se maneja con antibióticos, las enfermedades virales. Alertamos a la población ante síntomas, que vayan a su médico y que se laven bien las manos. Eso es lo más importante ahora mismo. Los virus respiratorios para este tiempo siempre van a estar presentes con nosotros. No hay una situación por encima de lo que se espera para esta temporada. Estamos cubiertos. La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax alertó la circulación activa de la influenza H3N2, señalando que ha incrementado las consultas y hospitalizaciones por afecciones respiratorias en distintos centros de salud. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Educar a los niños a sentir amor propio.
fama de carnaval no tiene. La seita TUVO conexión de 72. Llame, nos seitar celebrando, nos seitar carnaval danos, nos cultura, nos tradición, hoy ay hoy. Hay de ambiente, tradición está conectando. Seitado conexión, isla un señal. Seitado conexión, guaqueta baila, guaqueta goza. Aruba su carnaval, nos va a conectar. Seita, sponsor oficial de Carnaval de Aruba. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maida, el gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywa. Aí llega, mas bispo aí te mata não. Bom dia, meu. E mata não, aí tem problema. Ya mãe, está claro. Bate monte bom. Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a boca trabalho acaba, o outra cana chega. Limpa me com cabeça. De 72 nos decidí demostrar con nos hago celebrar y contagiar como vibra. Ay, mira, baila, goza, canta, fiesta, novidad y cuídanos isla. Basura nos está en amable, Gente agradable, la naturaleza nos da responsable. nos sigue brillando, bom vibra. Celebra sin olvidar, Aruba danos lugar. Van serio, sin miedo, van serio, sigue brillando, bom vibra. Uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Share your Pringles Carnival moments y gana $200 Tursima. Eating Pringles, tasting nice así. Come Pringles, pop the flavor. The official snack of Carnival. Share my Pringles and this bacanal. Share your moments and for prices. Pop the flavor, pop the flavor, pop the flavor. Share my Pringles Carnival moments y gana $200 Tursima. Visita a página de Facebook de compra para más información. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, estamos este fin de semana de la celebración de San Valentín y es importante también como padres de familia enseñarles a los niños para lo que trata el amor propio. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídate. No importa su edad, el amor propio no siempre es fácil y para los niños que aún están aprendiendo sobre el mundo y su lugar en él, puede ser especialmente difícil. La autoestima no es algo con lo que los niños nacen, pero es algo que podemos inculcarles. La doctora Ariana Hewitt del Hospital Infantil Nationwide dice que los factores que pueden afectar la autoestima de un niño incluyen el acoso, la falta de opciones, los adultos que brindan demasiada ayuda y las comparaciones que pueden hacer que los niños sean duros consigo mismos. Los adultos tienen un papel importante que desempeñar en la construcción de la autoestima de los niños desde el momento en que nacen, desde que son muy pequeños hasta la adolescencia. Para fomentar el amor propio en los niños, Hewitt dice que los padres pueden enseñarles a hablarse amablemente a sí mismos, acompañarlos a lidiar con los pensamientos negativos y elogiarlos cuando han hecho algo bueno. Pero ella dice que también debemos ser modelos de esto. Dales mucho amor para que ellos aprendan a corresponderlo de la misma forma. Además, Hewitt recomienda fomentar la independencia en los niños.
niños, asignándoles tareas en casa. Esto les ayuda a ver que pueden hacer cosas difíciles. También supervisar su conexión con los demás. Las amistades pueden afectar la forma en que un niño se siente sobre sí mismo. Para niños mayores, las redes sociales también pueden afectar. Huet recomienda limitar la exposición y hablar con los niños sobre lo que ven en línea. Lo que ves en las redes sociales no es real, es solo lo más destacado. No ves con lo que otro niño podría estar batallando. Estamos a pocos días de que culmine este gran carnaval número 72 y este fin de semana llegan las grandes paradas. Si ustedes todavía necesitan hacer sus últimas compras, tanto de bebidas, comida, pero también maquillaje y demás, en Super Duet Center lo encontrarán. A continuación, esta tremenda información. Ya estamos en el cierre del carnaval este fin de semana, Carnaval 72, y como saben, nos debemos preparar para esta gran temporada con los últimos detalles. Todo lo que necesitamos comprar lo conseguimos aquí en Super Duet Center en Shaba. Correcto, nós temos dia no final e logicamente todos nós aqui na Super Duet Center na Shaba tem tour cost logo vamos ter para a temporada de carnaval. Nós começamos a ter na departamento de make-up, tem cost na face para cara, nós temos sunblocks, nós temos esse sunblock que é muito importante para cuidar da cara, só que nós temos também aqui na. Depois tem electrolytes que você pode ver no sol, vamos ter com a curva, para soda hopi, tudo isso nós temos e nós assim nós possível vai com nós tem jug, nós tem stool, nós tem chips, refresco, se bota grill durante a parada, nós temos aqui também, nós temos grill, nós temos carvão, nós temos fuel e também nós temos automaticamente o departamento de carniceria que tem tudo o que vamos ter, nós temos juice, nós temos nosso full carnival ready. Sim, é correto, nosso turcos, nós temos alguma decoração também, se vamos ter last minute ainda, já domingo, primeiro vai parada, nós temos algum blast aqui na decoration, stool de plástico, nós temos também água, vamos ter fruta, nós temos aqui no Super Duet Center, nós estamos full equipped para full temporada. Nós estamos começando com já sabra a walk com Valentine's Day, com dia, lo que nós todos celebrar, nós estamos combinando junto com a temporada de carnaval, nós temos ampla surtida de lo que está sweets, também vamos dentro de nosso departamento de pai, vou regalar para algo legal do departamento de pai, nós temos lingerie, nós temos boxers, nós temos pijama, dos cubos assim coisa legal de Valentine's Day e de mês, claro, right, so traz também em temporada de campamento, que também nós estamos full equipped, caba, vamos ter jug, stool, tent, sunblock, inflatable beds, tudo assim nós temos caba de stock que vamos preparar para a temporada. Sim, mi awaco nós temos diferente de chocolate, na mangal, na gummies, turcos tem riba com stock, mawak algum rosa, diferente coisa na vai hopi ni hemi por visa, normalmente nós temos um hopi mais grande, e toca libera sinat e acaba libera chiquito, dus ainda botin último detallitos na para Valentine's Day. Nós só que combinar com o carnaval, passa aqui na Super Duet Center, ou que você compra detalhes na carnaval, e você compra de viaja, chocolate e ribe para a pareja. A boca de Miranda está aqui, você cordialmente invita para você passar a nosso Super Duet Center. Nós estamos abrindo com 9 de viernes e de sábado, de domingo de 9 para 6, nós estamos guardando para detalhes não, para você comprar para ace, soft, comida. Valentine's Day, nós temos turcos com o que vamos ter aqui. Nós estamos guardando aqui e devemos quero desejar feliz weekend de carnaval, enjoy it y cuida curva. Así que los esperamos en Super Duet Center para que ustedes realicen todas esas compras que necesitan, no solamente para disfrutar como tiene que ser este fin de semana de carnaval, pero también para que se preparen para la celebración de San Valentín y también campamentos. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este operador de una montaña rusa que se ha viralizado porque el momento justo en que va a lanzar a las personas, allí les miente. Los parques de diversión son por excelencia espacios en donde la adrenalina y la euforia atraen a miles de personas que buscan emociones fuertes y entretenimiento. Sin embargo, en una atracción que ocurrió allí en una montaña rusa, la experiencia se ha vuelto viral no solo por el viaje en sí, sino también por el ingenio de su operador. Él es el responsable de asegurar a los pasajeros antes de la caída libre, pero en lugar de brindarles calma,
ha optado por un método mucho más inquietante, la incertidumbre. A través de TikTok, él se ha hecho famoso por hacerle bromas a las personas en el momento de mayor tensión. Sus trucos son sencillos pero efectivos. Suele decirles que el cinturón no está bien abrochado o que existe una problemática con la técnica inmediatamente cuando las personas ya se encuentran dentro del juego. Frases como "se me ha olvidado poner los cinturones del hombro" o "hay un error en la cadena, voy a arreglarlo" son partes de su repertorio para poner nerviosos a los clientes justo antes de que caigan en picada, haciendo que el viaje sea mucho más emocionante. A pesar del susto inicial, el público ha recibido estas bromas con entusiasmo. Muchos visitantes acuden a la feria específicamente para reconocer a Richard, quien incluso les avisa que están siendo grabados. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba, con su tremendo acumulado. Una vez más llega el acumulado de Loto para mañana, viernes 13 de febrero. Podrás ganarte 1 millón de florines con el Mini Mega y con solamente 2 florincitos más podrás ganar 525,000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un tremendo acumulado de 1.525.000 florines para mañana viernes. Compra tu ticket de Mini Mega y tu Mega Plus antes de que sea tarde. Recuerda, Loto 5 para este sábado, su acumulado está en 170,000 florines. Y continuando más con las historias, vean a este joven que se viralizó en redes sociales. Ocurrió en Argentina y se detuvo para poder salvar a un pato que se encontraba en una vía muy transitada. En TikTok, un usuario, Martín Rolandría, se ha convertido en viral a pesar de recibir también críticas. Martín se encontraba realizando su recorrido en bicicleta. En medio de una ruta se encontró con un pato en peligro. A pesar de que el joven se acerca para salvarlo, los usuarios opinaron sobre el rescate y generó debate porque también fue muy peligroso para él. En el clip se observa cómo Martín nota la presencia del animal mientras iba en la bicicleta. A pesar de que trata de llamarlo, no tiene éxito. La situación se vuelve más preocupante debido a la velocidad en la que pasaban los vehículos, a centímetros del ave. Esto podría haber culminado en una tragedia. Peor, incluso en una ocasión un vehículo pasó tan cerca que hizo caer al animal. Entre insultos, Martín dejó su celular a un lado y finalmente cruza la ruta para poner al pato a salvo. Al rescatarlo, se mostró nervioso. Luego de que realizara su primera revisión, el ciclista notó que, aunque no tenía heridas abiertas, el pato presentaba dificultades para moverse. Allí, el video tuvo más de 4 millones de visualizaciones en su TikTok. Sin embargo, no todos los usuarios celebraron el accionar del joven. Muchos de los seguidores criticaron la lentitud del joven y la cantidad de malas palabras. Sin embargo, también, como se ven en las imágenes, él también puso en riesgo su vida. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos a esta hora en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.